Bueno, de regreso con todos ustedes y conociendo un poco más dentro cómo se mueve lo que es la política en Estados Unidos, y vamos a ver cuáles son los requisitos para ocupar un cargo federal. Pues les contamos que la edad mínima para ser presidente es de 35 años, ciudadano estadounidense por nacimiento y haber vivido en Estados Unidos por al menos 14 años de elecciones. Para ser vicepresidente, 35 años la edad mínima, ciudadano estadounidense por nacimiento y haber vivido en Estados Unidos por al menos también 14 elecciones. Así que ya ustedes saben cómo se maneja. Claro, y para ser senador solamente hay que tener 30 años, haber sido ciudadano desde hace 9 años en los Estados Unidos y residir en el estado donde se va a elegir. Esto es para ser senador. Vuelvo y les repito que deben tener 30 años, haber sido ciudadano desde hace 9 años y residir en el estado donde le elijan. Para representante de Estados Unidos, 25 años y haber sido ciudadano desde hace 7 años y residir en el estado donde se va a elegir. Eso sí es verdad, pero muchas personas tienen esa incógnita y hablan mucho en la Casa Blanca. Pues les diremos que la Casa Blanca está en Washington, D.C. y ha sido el despacho oficial y la residencia del presidente de Estados Unidos desde el año 1800. Señores, si se hablan de los partidos políticos, las personas se preguntan por qué solo 2 partidos políticos en Estados Unidos, y esto tiene una historia. Desde el siglo XIX, el burro y el elefante han sido los 2 símbolos de los demócratas y los republicanos. Desde el 1852, todos los presidentes han sido republicanos o demócratas. Bueno, también se pregunta mucha gente cuántas veces se puede ser presidente de Estados Unidos. La respuesta es la siguiente. Miren, que después de que George Washington fue el primer presidente, declinara en postularse a la presidencia por tercera vez, muchos estadounidenses consideraron que 2 periodos presidenciales eran suficientes para cualquier presidente. Ninguno de los sucesores de Washington intentó postularse a la presidencia por tercera vez hasta que en el año 1940, época marcada por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt se postuló a la presidencia y ganó por tercera vez en el año 1944, ganando su 4º periodo presidencial, y murió durante su gobierno en el año 1945. Algunos pensaron que fue un periodo de gobierno muy largo para un solo presidente, y en el año 1951 se ratificó la 22 enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe que una persona sea elegida presidente de los Estados Unidos más de 2 veces. Bueno, y cambiando de tema, de tema porque son elecciones en Puerto Rico. A propósito también que Puerto Rico es parte de un estado libre y asociado a los Estados Unidos, y tenemos a un gran amigo desde Puerto Rico, un gran comunicador y sobre todo que maneja uno de los medios más impactantes de la isla de Puerto Rico. Javier Cosme, bienvenido a la República Dominicana, hermano, qué placer conectar contigo. ¿Y cómo está Puerto Rico en este momento con las elecciones en el día de hoy? Muy buenas noches, Manuel. El placer es mío, y extrañando las visitas continuas que hago a la República Dominicana con esto de la pandemia. Esperamos que venga pronto. Tengo un bajón de su país, pero me alegra verlos bien y saludables. Qué bueno, igualmente. Sí, como señalaste, hoy son los comicios generales en Puerto Rico. En esta ronda de cada 4 años se escoge al gobernador, a los alcaldes de las municipalidades, al igual que a los congresistas o legisladores de ambas cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. Los comicios se abrieron, las votaciones a las 9 de la mañana, y todavía a esta hora me encuentro en una de las escuelas públicas donde todavía hay electores pendientes de ejercer su derecho al voto, aunque oficialmente los colegios de votación se cerraron a las 5 de la tarde. Sin embargo, todas las personas que estaban en la fila se les otorgó un número y están esperando el momento para ejercer el derecho al voto. Debo destacar varias cosas. Uno, que la participación, además del elemento del distanciamiento en las filas por la pandemia, está siendo estimada como una extraordinaria, con muchos jóvenes votando que harían una diferencia en el resultado electoral, porque en esta contienda, además de los partidos principales,
el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, y un tercero, el Partido Independentista Puertorriqueño, han surgido otros dos partidos y un candidato a la gobernación de manera independiente. Eso te iba a decir, son cinco que están. Seis. Hay una mujer dentro de las 6, ¿no? Hay una fémina que se llama la licenciada Alexandra Lúgaro, que corrió de manera independiente en la elección pasada y en esta ocasión logró inscribir un partido que se llama Victoria Ciudadana, que no representa, como los demás partidos tradicionales, una opción de estatus para la isla, de estatus político en su relación con los Estados Unidos, pero representa a diferentes sectores de la ciudadanía. Es una abogada bien joven que se ha caracterizado por una intensa campaña a través de las redes sociales. Javier, Alexandra Lúgaro es la que arrastra el voto joven en esta elección. Javier, hablas de que son 6 aspirantes a ocupar la primera posición. ¿Qué va a motivar a estos votantes que todavía tienen ese chance, los que están dentro de los colegios, para ejercer su derecho al voto, ¿Y qué a tan seleccionar? decisivo? ¿Y qué Claro. tan decisivo serían estos votos? Y sobre todo que ustedes han vivido el tema de terremotos, el tema de COVID, De el huracanes. tema de huracanes, el tema de una renuncia de un gobernador. O sea, ¿cuál sería entonces lo que se mueve? Y te hago la pregunta porque sé que eres un excelente analista político dentro también de los medios de comunicación. ¿Cuál sería el impacto de Puerto Rico? ¿Qué espera Puerto Rico o qué dicen las encuestas en Puerto Rico? Agradecido por ese cumplido. Debo decir que el efecto principal es que se acaba el bipartidismo. Por años, dos partidos han tenido la hegemonía de los votos en el país, que es el Partido Popular Democrático, que representa el estatus político actual del Estado Libre Asociado, y el Partido Nuevo Progresista, que representa la opción de la estadidad. Con el surgimiento de estos nuevos partidos y de candidatos independientes, esta elección se presenta como una extraordinaria, donde en las encuestas recientes hemos visto cómo se ha reducido significativamente el apoyo del electorado a los candidatos de los partidos tradicionales y de mayoría, tanto así que ninguno de los dos logra un 40% de los votos. Ha sido de discusión profunda y controversia en el país una posible enmienda a la Constitución, porque a diferencia de la República Dominicana, en Puerto Rico no hace falta una mayoría y no hay una opción de una segunda ronda. De manera que podríamos estar, si prevalecen los candidatos de los partidos tradicionales, eligiendo un gobernador que no va a tener ni siquiera el 40% del apoyo del electorado. Incluso 3 de las últimas encuestas que se realizaron en términos de la intención del votante reflejan que apenas alcanzan un 37% de los votos. O sea que habría un gobernador electo con un poco más de un tercio del universo de los electores. Mira, una fecha importante para Estados Unidos, elecciones de los Estados Unidos. Trump o Biden, hoy se decide quién será el presidente de los Estados Unidos. Pero el impacto de Puerto Rico, los puertorriqueños, de hecho las personas se preguntan, ¿vota el puertorriqueño en las elecciones de Estados Unidos? ¿Vota fuera del territorio de Puerto Rico o dentro del territorio de Puerto Rico? ¿Tiene alguna validez de decisión del puertorriqueño con estas elecciones de Estados Unidos? Los puertorriqueños, aunque gozamos de la ciudadanía norteamericana, no tenemos derecho a votar en las elecciones presidenciales. Ese es uno de los argumentos que reclama el movimiento estadista pro anexión, que plantea que somos ciudadanos de segunda clase o de segunda categoría porque no tenemos la opción de votar dentro del territorio. Sin embargo, con tomar un avión y mudarse a alguno de los estados, de inmediato se puede inscribir y votar por el presidente. Exacto. Así que la campaña presidencial en esta ocasión ha estado detrás del voto de los puertorriqueños, no de los que estamos en la isla, sino cómo los de la isla podemos influenciar a los familiares que se encuentran en los estados que son muchos, Javier. Hay muchos puertorriqueños. Sí, se estima que la población de los puertorriqueños en Estados Unidos es unos 5 millones, mientras que en la isla vemos solo 3 millones. O sea, es más del doble de los puertorriqueños que vivimos en la isla. Y de estos 5 millones, por lo menos 2.200.000 tienen el derecho al voto. Hay estimados que plantean que el voto puertorriqueño a nivel del universo del voto hispano en los Estados Unidos
representa cerca de un 30%, un 26%. Exactamente. Así que es un voto importante en la contienda presidencial, sobre todo por los estados donde se ubican las comunidades puertorriqueñas. El estado de la Florida, como ustedes bien conocen, es un estado muy importante en los llamados votos electorales y fue clave para el triunfo del presidente actual en los comicios pasados. Bueno, gracias Javier, y de hecho los puertorriqueños tienen un gran porcentaje, cerca del 30%, Javier. Luego siguen los mexicanos, salvadoreños, cubanos y dominicanos también están dentro de esta decisión del voto latino hispano. Javier, gracias, suerte para Puerto Rico. Te esperamos en esta pronto fecha. por aquí, Javier, te Sí, quiero espero mucho. estar por allá para despedir el año. Un Saludo a todo el Claro. equipo por allá y a la esposa. Señores, a las 7 de la noche se hace conexión también con el gran evento que tiene la Embajada de los Estados Unidos junto al Instituto Cultural Dominico-Americano, celebrando este gran evento virtual de la noche de elecciones del 2020 de los Estados Unidos, dando una cobertura completa desde el Canal 4 con estas elecciones tan importantes donde el mundo tiene la atención. 7 en punto de la noche conectamos con la Embajada de los Estados Unidos acá en República Dominicana. Gracias por la sintonía.